Yo por poco lo bailo ahí. Vamos a la palabra en esta noche o en esta tarde. Les prometo que antes de las 6 de la tarde estamos fuera de aquí. De aquí usted sale a cenar. Busque al libro de Mateo y cuando tenga Mateo, dé 2 libros hacia atrás, a Zacarías. A veces decir vamos al libro de Zacarías es difícil, pero si decimos vamos al libro de Mateo, eso lo sabe todo el mundo. Porque ahí era que tú y yo estábamos estacionados por muchos años, ¿verdad que sí? Todos los cristianos saben dónde está Mateo. Zacarías, capítulo 3, en esta mañana o en esta tarde los niños están estudiando salvando a los creyentes. Saving the believers, o salvando a la iglesia. Se están salvando los creyentes. Zacarías capítulo 3, versículo 9. ¿Lo tenemos? Esta es la escritura profética de algo que se dijo, que aunque se dijo proféticamente, todavía hasta el día de hoy hay millares de cristianos que no lo han entendido. Dice así: porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué. Sobre esta única piedra. Usted nota que primero dice aquella que está por allá y después dice mediante esta. Hablando de que aquella piedra es esta piedra. La roca de los siglos, la roca de la eternidad, que dice la Biblia. Se está hablando de la misma piedra. Pues dice, aquella piedra que puse de delante de Josué. He aquí que esta única piedra, o sobre esta única piedra, hay 7 ojos. He aquí, yo grabaré su escultura, dice el Señor de los ejércitos. Y oiga, póngale atención a esta expresión que viene ahora. Y quitaré el pecado de la tierra, ¿en cuántos días? Vamos a repetir eso otra vez para que se nos quede bien, se nos cimente bien. Y quitaré el pecado de la tierra, ¿en cuántos días? Mastíquese eso un ratito porque eso es como un pedazo de bistec que usted lo cortó muy grande y hay que masticarlo con cuidado. No sea que usted se vaya a ahogar con esto. O sea, el profeta está diciendo ahí que iba a llegar un tiempo cuando el Señor, de una vez y por todas, iba a quitar el pecado de toda la tierra en un día. Es decir, que eso es un día específico. Pregunto yo en esta tarde, preciosa iglesia de Jesucristo que me estás escuchando y me estás viendo, ¿ese día habrá llegado ya o todavía lo estamos esperando? Dígalo bien duro. Ya ese día llegó y pasó, ya eso es un periódico de ayer. Ya es un hecho, ya es una verdad que el pecado fue quitado de la tierra en un solo día. Si el pecado fue quitado de la tierra en un solo día, tiene que haber sido en un evento que ocurrió ya, ¿no? Hay un evento que ocurrió 2000 años atrás, aproximadamente, donde aquella piedra que estuvo con Josué, que estuvo presente durante los días de su carne aquí en la tierra, esa piedra fue Jesucristo. Y cuando Jesucristo fue crucificado, en ese día que Él fue crucificado, ahí el pecado fue quitado de la tierra en un solo día. ¿Será justo eso? Debe de ser justo porque después de todo, en resumidas cuentas,
el pecado no entró a la tierra progresivamente. Usted sabe que la Biblia registra un dato muy interesante en el libro de Génesis y dice que cuando aquella pareja comió del fruto de aquel árbol que se le dijo que no comiesen, dice que instantáneamente, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, cuando abrieron los ojos, precisamente el escritor de Génesis, que es Moisés, dice, y fueron abiertos sus ojos. Y cuando fueron abiertos sus ojos, se dieron cuenta que el pecado había entrado a la tierra ese preciso día. Esto es tan importante porque el que no entiende que el pecado entró a la tierra en un solo día, pues tampoco puede entender que el pecado salió en un solo día. Y aquí es todo de la misma manera, ¿verdad que sí? Oiga, eso son unas noticias maravillosas porque si el pecado entró a la tierra en un solo día y salió de la tierra en un solo día, entonces usted que está aquí sentado ahora mismo, usted no tiene nada que ver con el pecado. O sea, si el asunto y el problema que había era quitar el pecado de la tierra y ya lo quitaron, ¿cuál es tu problema hoy? Tú sabes que la gente vive preocupada por muchas cosas en la vida. Las personas se preocupan, especialmente en el ámbito religioso. Hoy hay muchas personas que se sienten culpables por alguna razón. Hoy hay personas que han sacado esta mañana, o bien temprano en la mañana, o al mediodía, o están planificando esta noche ir a un servicio porque ellos sienten que tienen un problema. Y el problema que ellos sienten que tienen es el pecado. Por más vuelta que se le dé al asunto, lo que aqueja a la humanidad que no conoce esta verdad que nosotros estamos hablando, es el hecho de que se piensa que están en pecado. Pero estas noticias son tan espeluznantes de que Dios haya quitado el pecado de la tierra ya. O sea, si Dios quitó el pecado de la tierra 2000 años atrás, tenemos que llegar a las conclusiones de que todos ustedes que están aquí, empezando por mi querido hermano Pedrito, que yo creo que es el mayorcito de aquí. ¿Hay alguien que tenga más de 84 años aquí, 85? Pues Pedrito es el general aquí. Oiga, usted nació sin pecado. Dios no tuvo que salvarlo a usted. ¿Aló? No, pastor, eso no puede ser así. Ahora sí es verdad que yo no voy a poder comerme ese arroz con frijoles que me iba a comer en paz. Dios no te perdonó a ti ningún pecado porque es que cuando tú naciste ya el pecado había sido quitado y ya todo había sido consumado. Hace 2000 años, 2 milenios que se le está diciendo a la iglesia de Jesucristo por todas partes que hay pecado en la iglesia. Los predicadores se paran detrás de los púlpitos y dicen pasen al frente los que están en pecado. Entonces el pueblo ingenuo y desconocedor de esta verdad, como ellos carecen de ese conocimiento, pues su conciencia debilitada lo hace pasar al frente y que para que el Señor perdone sus pecados. Y después encima de eso, el predicador engreído también llega y ora por él y le dice, Señor, repite esto conmigo, le dicen, Señor, te recibo como Salvador, perdona mis pecados a esta hora. Déjame decirte que Dios, cuando se encarnó, Juan el Bautista le llamó el Cordero que quita el pecado del mundo. Dijo, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. En aquel momento eso era apropiado. Ahora no se puede decir que Jesucristo es el pecado que quita el mundo, porque Él no es ya el Cordero que quita el pecado del mundo. Él fue el Cordero que quitó el pecado del mundo 2000 años atrás, pero ya no. ¿A cuántos aquí le molesta cuando a veces a usted le dicen un nombre o un apodo que quizás usted tenía que a usted no le gusta? Por ejemplo, que a usted lo llaman y le digan, oye, Quique Tarántula, ven acá. O Toño Bicicleta, o Julio Puñal. No, Julio Puñal está aquí.
Yo me imagino al Señor en el cielo, lo molesto que está con todos los nombres que le llaman a Él. Yo creo que Él está allá y da un manotazo así en el trono y dice: yo me llamo Jesucristo el resucitado. Dejen de estar llamándome Cordero, dejen de estar llamándome Jehová, dejen de estar llamándome Jesús de Galilea. Yo no soy de Galilea. Oye, ese es Perrier. Usted sabe que el problema mayor de que padece la iglesia preciosa de Jesucristo por todas partes, sea de la nacionalidad que sea, es su vocabulario. Y tú notas que en Creciendo en Gracia hemos sido bien celosos con el vocabulario, ¿cierto o no? Aquí no decimos Dios te bendiga. Los que dicen Dios te bendiga, esos no son de aquí. Y naturalmente no podemos menospreciar a los que dicen Dios te bendiga, pero tenemos que enseñarlos para que en un momento indicado, como usted enseña a su niño a hablar, ¿verdad? Que su niño va creciendo y llega el momento que cuando llega a 18 años ya él no puede estar hablando como un nene de 3 o 4 años. Pablo le reprochó esto a los hebreos y le dijo: ustedes debieran ya de ser maestros y todavía son niños, tienen necesidad de que se os vuelvan a enseñar las primeras cosas. Pues una de las primeras cosas que la iglesia de Jesucristo debe de entender es que el pecado fue quitado de la tierra en un solo día y que ya eso ocurrió hace 2000 años atrás y que lo que tiene que ver con pecado no tiene nada que ver con la iglesia de Jesucristo. Cuando se habla de la iglesia de Jesucristo no se puede hablar de pecado, porque la iglesia de Jesucristo y el pecado son como el agua y el aceite, que no mezclan. Lo quitaron en un solo día. Cuando las personas dicen que hay pecado en la iglesia, le hacen afrenta al Espíritu de gracia. Nuestro apóstol José Luis nos decía el miércoles que los ángeles están bravos con toda esa gente que hablan así. Los ángeles me imagino que están todos por ahí abarrotados oyendo, porque ellos quieren llegar al momento donde oigan palabra que no le chille a los oídos de ellos. Yo creo que cuando ellos oyen la disertación en Creciendo en Gracia, dicen: ahí están honrando el pacto. Y nuestro apóstol decía que él sueña ver el día cuando todas las legiones angelicales que hay, que nos mandaron, lo mandaron a que nos sirvieran a nosotros. Y ellos no salen del Dunkin' Donuts como la policía, porque es que no soportan lo que los cristianos hablan. Están escondidos. Los ángeles están molestos. Tú no ves que ellos funcionan con una sola directriz, y es tu boca. Yo quiero decirte en esta tarde que si tú estás atravesando por alguna situación, no le digas al Señor que te ayude, porque Dios no te va a ayudar. El viernes estábamos diciendo en el matete que usted no tiene que estar pidiéndole ayuda a Dios. Eso es otra cosa. Ya Dios no es tu ayudador, ya Él te ayudó hace tiempo. Él envió, yo creo que si nosotros por un momento nos abrieran los ojos como se los abrieron al siervo del profeta Eliseo, que estaba allí apesadumbrado, y Eliseo le dice al Señor: abre los ojos al muchachito para que vea que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Usted sabe, imagínese la flota de ángeles que hay al servicio suyo, que están esperando que usted, cuando le llega uno de esos momentos de preocupación y de desesperación, en vez de usted entrar en esa quejabanza y estar diciéndole al Señor cuán grande es su problema, usted comience a decirle al problema cuán grande es el Dios suyo. De 1000 palabras que hablan los cristianos de hoy, 999 son quejas, y la última, como decía yo el miércoles, es ay bendito. Una vez Moisés se puso a orar y Dios le dijo: ¿por qué estás orando? ¿No es tiempo de orar? Yo no te he mandado a orar. ¿Qué tienes en la mano? Dile al pueblo que marche. Y lo que tenía en la mano era el símbolo de la autoridad, de la potestad que Dios le había dado a él. Oiga, dígame una cosa, ¿a la iglesia de Jesucristo se le ha dado alguna potestad, o la iglesia de Jesucristo está sin poder?
La Biblia dice en Efesios que la iglesia de Jesucristo se le entregó toda la autoridad para deshacer y hacer aquí en la tierra como ellos quieran, conforme al decreto de Dios. Es decir, que cuando la enfermedad te viene, nuestro apóstol ayer hablaba de eso y decía, mire, cuando el cuerpo a veces me da unos síntomas, de esos síntomas de enfermedad, o me trae depresiones, o me levanto a veces como José Luis y no como el apóstol de la gracia, tengo que poner un cassette para escuchar qué es lo que la palabra a mí también me dice, decía él. Porque esta palabra es para todos, incluyendo al apóstol José Luis. Él no se excluye, él dice, no, esto yo lo necesito igual que ustedes porque yo soy igual que ustedes. Y a veces como que es necesario mirar el GPS, el mapa ese que traen los carros ahora que es nuevo, para usted saber exactamente dónde es que usted, en qué latitud y en qué longitud es que usted está localizado. Porque como que se nos olvida que el pecado fue quitado en un día. Como que se nos olvida que todo es nuestro. Diga eso conmigo. Todo es nuestro. Dígalo otra vez. Todo es nuestro. Y si todo es tuyo, tú no necesitas nada. Mira, tú no tienes pecado, tú no tienes problemas. O no, pastor, yo tengo un problema. Usted no ha visto las tarjetas de crédito mías. Y los ángeles de prosperidad que tú tienes a tu servicio. ¿O tú me quieres decir a mí que tus tarjetas de crédito son más grandes que ellos? Tengo noticias para ti. Tú estás libre de deudas. Dígalo, dígalo, dígalo. Estoy libre de deudas. Dígalo otra vez. Estoy libre de deudas. Tú puedes imaginarte a Dios preocupándose o quejándose por algo. ¿Se quejará Dios de algo allá en el cielo? ¿Y cuál mente fue la que se te entregó a ti como iglesia? La mente de Jesucristo. Y si tú tienes la mente de Jesucristo, ¿cómo tú piensas entonces? ¿Cómo tú decides entonces? ¿Cómo tú juzgas todas las cosas? Se supone que las juzgues como Jesucristo. Pastor, usted nos está dando palo. Yo quiero hacerte feliz porque estamos en Navidad y es el tiempo de comprar y de gastar. Yo quiero que tú salgas de aquí contento hoy con esas tarjetas y empieces a dar tarjetazos. Pero eso es si ya diste el tarjetazo en la ofrenda. Si no, Dios ya resolvió todos tus problemas. Pero a mí me llama la atención que el profeta le llama a la persona de Jesucristo piedra. Y piedra es un término que tiene tantas connotaciones, que hay tantas avenidas. Lo más que me asusta a mí de piedra es que Pedro, en griego es Petros, que significa piedra. Y en cierta ocasión el Señor hablando con Pedro le dijo, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Si le hubiera dicho, apártate de mí, Pedro, me eres tropiezo, le estaba diciendo, apártate de mí, piedra de tropiezo. ¿Por qué menciono a Pedro? Porque proliferó una información que le hizo mucho daño a la gente. Y Jesús fue una persona polifacética en el aspecto de que cuando Él se manifestó en un cuerpo de carne que se llamó Jesús de Nazaret, Él habló unas palabras acerca de su persona que eran muy importantes para entenderlas. Por eso ahora puedes pasar a Mateo, capítulo 21. Mateo capítulo 21, versículo 42. La piedra que estuvo delante de Josué, dice Zacarías que fue la piedra que quitó el pecado de la tierra en un solo día. Entonces, como la piedra quitó el pecado en un solo día, estamos tan agradecidos de esa piedra. Ya tú sabes lo que yo voy a decir. Que a veces tú y yo en nuestro pasado tormentoso nos acercamos a esa piedra de una forma equivocada, ¿verdad que sí? Pero mira lo que esa piedra por su propia boca habló. Mateo 21, 42. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos.
Eso estaba ya en el Salmo 118, por si lo quieres apuntar. Pero entonces dice él, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. Usted sabe que él anteriormente había dicho, el reino entre vosotros está. Él se identificó, la piedra se identificó con el reino. Yo soy el reino. Pues ahora él dice, el reino se va del lado de ustedes, porque ustedes lo desecharon. Entonces dice, será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos ¿de qué? Nota que aquí tus frutos no cualifican. Los frutos que tú vas a producir son frutos que son de Él. Lleva la palabra fruto en mente en tu pizarra imaginaria, porque tú sabes que un árbol en su etapa inicial es una semilla, después se convierte en una mata, germina, comienza a crecer, después tú ves hojas, después ves flores, y lo último que tú ves en la etapa de crecimiento y de desarrollo de un árbol es ¿qué? El fruto. Es decir, que cuando esta piedra está hablando aquí, que es Jesucristo, y está diciendo, el fruto mío, el fruto de Él no se vio hasta que Él no se fue de aquí. Lleve eso en mente. De Jesucristo no vimos fruto hasta que Él no se fue de esta tierra. Cuando Él se fue de esta tierra, hubo un apóstol que se llamó Pablo, que fue el que pudo explicar correctamente cuál había sido el fruto de esa piedra. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿O Pedro explicó el fruto también? Mire, Pedro ni entendía que el pecado había sido quitado, porque Pedro los llamaba a arrepentimiento para perdón de pecado, como apropiadamente lo hizo Juan el Bautista con mucha destreza. Pero Pedro estaba fuera de orden. Porque si acabamos de leer que el profeta dice que el pecado fue quitado en un solo día, cuando tú lees el libro de los Hechos y encuentras a Pedro en su gran discurso y en su segundo discurso, donde en total entraron 8,000 personas a recibir esa palabra, habían recibido un mensaje que decía que el pecado no había sido quitado. Ay, pastor, es que esto es tan difícil porque es que estamos hablando de la Biblia, pastor. Esta biblioteca de libros contiene cosas que te hacen bien y contiene cosas que pueden ser nocivas. Este libro, esta biblioteca de libros contiene información que tuvo su lugar, pero que ya no es, y te habla de una información que es la que está en vigencia ahora. Y el que no es escriba docto, que sabe sacar de este tesoro cosas viejas y cosas nuevas y clasificarlas correctamente, corre el peligro de decir que el pecado no ha sido quitado de la tierra. ¿Cuántos entienden eso? O sea que la cronología de este libro es muy importante. El orden de sucesos, lo que está en vigor ahora, lo que estuvo en vigor antes, el período, la línea divisoria donde las cosas cambiaron, eso debe de estar claro en un individuo que dice que profesa lo que está en este libro. Jesús dice, mire lo que dice el otro verso ahora, porque este es bien importante. Verso 44. Y el que cayere sobre, ahí se está señalando, me imagino que se estaba señalando, el que cayere sobre esta piedra. Él está hablando de sí mismo como si él fuera una piedra. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Y aquel sobre el cual esta piedra cayere, le desmenuzará. Entonces ahora como que es un poco paradójico, porque ahora tú ves la piedra y usted sabe que las piedras son útiles. A una carretera, antes de poner el asfalto, hay que ponerle piedra y hay que pisarlo bien para que quede rellenito y quede fuerte, bien roleado. Entonces el asfalto sostiene, es decir que ahí la piedra es útil. Cuando tú te estás ahogando, de momento agarras una piedra, y esa piedra es una piedra de salvación para ti. Pero si te paras cerca de una construcción de un edificio y una piedra cae del piso 14, no te va a hacer mucho bien. Bueno, te va a llevar a la presencia de Dios prematuramente. Pero yo creo que tú no quieres una piedra en los cascos a esta hora, ¿verdad que no? Tú pones dinamita en las manos de un ingeniero
y un ingeniero te tumba todas las piedras y te hace una carretera fenomenal. La pones en manos de terroristas y te ponen las masas de millones de gente a temblar, despavoridos. Es decir, que esta piedra fue una piedra que hay que entenderla. Y él por su propia boca ahí habló y dijo que el que cayere sobre esa piedra se quebrantaría, y si la piedra le caía encima, también lo desmenuzaba. Es decir, que esa piedra hay que mirarla con cuidado. ¿Cierto o no? Todo lo que te pueda hacer daño potencialmente, tú lo miras con cuidado. Cuando tú entras a una caja de electricidad, si tú no eres un electricista, tú no puedes estar ahí. Porque el electricista sabe qué tocar y qué no tocar. Pero el que no es electricista no conoce eso. El conocimiento es el que le lleva el temor al electricista. Entonces hay gente que se han metido a esta caja de seguridad de Jesús de Nazaret y están electrocutados, desmenuzados, quebrantados por todas partes de la tierra. Gente que sencillamente no ha entendido el propósito de esa piedra. Esa piedra, Pablo dice, que es el fundamento sobre el cual él puso esa información que nos dio. Porque en 1 Corintios 13 él dijo, yo puse el fundamento que es Cristo, y nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, que es Cristo. ¿Por qué? Porque es que no hay nada que cualifique para un fundamento sino la piedra angular, que es Jesucristo. Y oiga esto, cuando Pablo puso esa piedra, doctrinalmente hablando, Pablo no puso a Jesús de Nazaret. Pablo puso a Cristo el resucitado. Cuando no se entiende eso, corremos graves peligros. Tú y yo por muchos años estuvimos en la congregación tal en peligro. Estábamos tan cerca de esa roca que quebranta y que desmenuza, ¿verdad que sí? Precisamente esa roca era tu héroe. Tú cantabas el corito, Rock of Ages, ¿sí? Tantos coritos que se hablaba de Cristo la piedra y Cristo la piedra, pero se hablaba muy poco de la piedra angular. Se hablaba muy poco del fundamento con esa piedra que es Jesucristo. Por eso hay que dejar que el apóstol Pablo sea el que interprete este asunto acerca de la piedra. No hay una persona que te pueda dar una información más viable que la que te da el apóstol Pablo. Por eso ve conmigo a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, el capítulo 5, verso 14, ahí comenzamos. Porque el amor de Cristo, ¿no qué? Nos constriñe, pensando esto, no haciendo esto. ¿Tú sabes por qué nosotros no podemos hacer nada? Porque es que ya Él dijo consumado es. Y si Él dijo consumado es, hay una versión contemporánea que dice hecho está. Ya no hay nada más que hacer. Lo único que nos resta a ti y a mí es que pensemos en esto. Dice, pensando esto. ¿Pensando qué? Que si, ¿cómo dice ahí? Que si uno murió por todos, luego, ¿todos qué? O sea, si Él murió, tú moriste. Por eso en Romanos Él hizo este énfasis y Él dice que Jesucristo murió al pecado. Y dice que de la misma manera tú y yo también nos tenemos que considerar que morimos al pecado. Por eso el pecado fue quitado. Porque Él canceló aquel pacto que decía que tú estabas en pecado. Romanos 10:4 dice que el fin de la ley fue Cristo. El detalle es si el pecado fue quitado, si ya Él murió, ahora el apóstol Pablo te dice aquí, si uno murió, luego todos también murieron. Y no solamente eso, mira el verso 15. Y por todos murió, ¿para qué? Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió. ¿Y qué más? Tú sabes que ahí Pablo no te hace énfasis en que tú resucitaste con Él, pero en Romanos te dice que tú resucitaste juntamente con Él.
Cristo le puso fin al pecado y Él no está en pecado. Por lo tanto, tú no estás en pecado, tú moriste con Él y tú resucitaste con Él, tú estás en la misma condición que Dios está. Dicho sea de paso, no puedes tener menos que lo que Dios tiene, porque entonces no cualificarías para sentarte juntamente con Él en los lugares celestiales. Y la iglesia ya está sentada en los lugares celestiales. ¿Cuántos aquí están sentados en los lugares celestiales? Yo quiero ver todas las manos arriba. Tú estás sentado en lugares celestiales. Dios no permitiría que nadie se sentara al lado de Él que no cualificara para esto. Mire, una vez una mujer allá, de estas mujeres que le gusta comprarle de todo tipo de juguetes a los niños. Nintendo, el G.I. Joe, el PlayStation. Y se antojó de que sus dos hijos estuvieran a la izquierda y a la derecha del Señor cuando el Señor estuviera sentado. ¿Se acuerda la señora de los hijos de Zebedeo? Y le dijo, yo quisiera que mis dos nenes lindos se sentaran, uno a tu izquierda y otro a tu derecha. ¡Qué madre más engreída! Sí, porque yo me pongo celoso porque no me iba a dejar espacio a mí. Y yo quería estar a la mano derecha de Él. Pues Dios dijo, eso no es mío darlo. Como quien dice, por ahí viene el evangelio y tranquila que tus dos hijos van a estar sentados, pero ellos no son los únicos. Toda la iglesia de Jesucristo estará sentada juntamente con Él en los lugares celestiales. Y ahí es donde tú estás por causa de que el pecado fue quitado. ¿En cuántos días? En un solo día. El apóstol Pablo es tan claro con esto y tan enfático. Él dice que tú y yo estamos exactamente como está el Señor. Tú sabes lo que dice ahí mismo, más abajito, en ese mismo capítulo, esos versos. Dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta los pecados de los hombres. ¿Por qué el apóstol Pablo dice eso? Porque en aquel momento era donde Dios entendía en su plan predestinado que de ahí en adelante ya Él no podía tomar en cuenta ningún pecado. ¿Por qué? Pues porque el pecado iba a ser quitado en un día. Mira el otro verso, mira el verso 17. 16. De manera que nosotros, de aquí en adelante, ¿a cuántas personas? ¿Qué significa nadie? Que no hay ni una persona, ¿verdad que sí? A nadie conocemos según la carne. Y aún, oye, pero qué cláusula más importante esa. Y aún si a aquella piedra, ¿sí? ¿Cabe eso? ¿Cabe eso? En el verso que leímos anterior, él dijo esta piedra. Pues ahora él te dice aquí, aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Pero no se queda ahí. De modo, ¿cómo dice el otro verso? De modo que si alguno está en Cristo, ¿en cuál Cristo? En el resucitado, en el que trajo el fruto. Ahorita vamos a ver el fruto, porque es que si Él no resucitaba no podía traer el fruto. Mire, usted sabe una cosa, que mientras Jesús estuvo muerto, el día y medio que estuvo muerto, todavía no se sabía lo que había pasado. El proceso estaba ahí. Como cuando los hermanos van a comprar los cassettes y me dicen, ¿tienes el cassette de hoy? Y yo le digo, se está cocinando, está en proceso. Está, pero no está. Hay que esperar que termine. Pues ese día y medio oscuro ahí, que Dios fue crucificado, que se salió el cuerpo y fue sepultado. Y estuvo un día y medio aproximadamente, porque fueron unas horas del viernes, todo el día sábado. Y ya el domingo a las 6 de la mañana, ya Él se había ido de allí. Durante ese tiempo todavía el producto no estaba terminado. Lo importante de todo esto fue la consumación cuando resucitó. Nuestro apóstol Pablo nos dice que si Él no hubiera resucitado, en vana sería nuestra predicación. Pero cuando Él resucitó, ocurrieron cosas muy importantes. Una de ellas es esta. Mira lo que dice el versículo 16. De manera que nosotros, el 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas. ¿Y qué es lo más viejo que hay en la faz de la tierra? El pecado.
El pecado viene desde el Edén. Adán y Eva tuvieron allí unos añitos bien felices hasta el día que pasaron por aquel árbol. Yo creo que ellos se levantaban todos los días a mirar aquel árbol y decían, oye, pero... Y con tantos árboles alrededor, y ya estaban centralizados en aquel árbol. Hacen como el niño que usted le dice, no toques esto. Puedes tocar todo lo otro, pero no toques esto. Y ya tú sabes lo que el nene quiere tocar. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Así estás tú. Tú estás nuevo. Diga, yo estoy nuevo. Pastor, es que yo no me siento tan nuevo. Usted no sabe, yo pasé por un divorcio, yo he pasado por unas situaciones difíciles. Tú estás nuevo. No, pastor, es que a ti no te pasa nada. Tú estás sano. Tú estás próspero. Tú no tienes problemas. Oye, ¿tú crees esto que yo acabo de decir? ¿O es que estamos hablando cosas aquí, positivismo, meditación trascendental? Vamos a levitarnos ahora. No, tú estás sin problemas. El detalle es que tú tienes que operar llamando las cosas que no son como si fuesen. Si tú no operas así, no vives por fe. Y la Biblia dice que el justo tiene que vivir por fe. Mira otro verso bien importante donde se nos hace otro hincapié acerca de tener cuidado y de mantener distancia de las costumbres que tuvo esa piedra. Hebreos capítulo 6, versículo 1. Uno que tú no sabes de memoria. ¿Te atreves a decirlo conmigo de memoria? ¿Te atreves? Vamos. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de obras muertas, del arrepentimiento, de la fe en Dios, te me quedaste, de la doctrina de bautismos, del juicio eterno, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos. Tú sabes que todas esas cosas eran las cosas que hacía la piedra cuando estaba aquí entre nosotros, o entre ellos. Jesucristo, la piedra, fue un experto en todas esas cosas. Entonces ahora en el Evangelio él le dice a Pablo, dile que dejen los rudimentos de mi doctrina. Diles que no vayan a imitar mi comportamiento cuando yo estuve en la carne allá en la tierra. Pastor, ¿y el amor de Jesucristo lo puedo imitar? El amor lo vas a imitar porque es que tú eres amor también. Pero tú no te pongas a lavarle los pies a nadie hasta ahora. Pablo dijo, aquí cada cual llevará su propia carga, cada cual se lavará los pies por sí mismo. Tú sabes una cosa, que Juan el Bautista, si puedes hacer un apuntito por ahí, Juan 3:25 en un paréntesis. Juan el Bautista tuvo el negocio, la franquicia del bautismo en agua. Y a él se le dio esa franquicia. El detalle fue que cuando Jesús de Nazaret llegó, en un momento Jesús comenzó a bautizar también. Y entonces dice Juan 3:25 que unos discípulos por allá vinieron y le dijeron a Juan el Bautista, oye, aquel que tú bautizaste de Nazaret ahora está bautizando también. Y ahora todos se van a bautizar con él, se van para el McDonald's y se fueron del Burger King. Y Juan el Bautista, si hubiera sido una persona de estas interesadas, hubiera dicho, oye, sí, ¿verdad? Mi hamburger es bueno también. Juan el Bautista dijo, yo le dije a ustedes que después de mí venía otro. Yo les dije a ustedes que yo no soy mayor que él. Yo les dije a ustedes de que entré aquí vestido de pelo de camello y apestoso, de allá del desierto. Yo les dije a ustedes que yo no era digno ni de desatarle la correa del calzado a ese hombre. Miren, yo soy un amigo de ese hombre. Y ese hombre ahora está haciendo eso. Y este amigo se goza de que el esposo está allá con su novia. Porque todavía no se habían casado. Estaba rapeándole, ¿no? Y entonces Juan el Bautista pues expresa y dice, no, yo me gozo como un amigo del novio, del esposo.
Pero ¿qué pasa? Que después que Él salió de la cruz, después que Él fue sepultado, después que resucitó, en la información que encontramos que Él le da a Pablo, una de ellas es esa: el bautismo en agua es un rudimento. Y usted sabe una cosa que yo sé de muchas iglesias por todo el mundo. Yo me bauticé en una que no voy a decir el nombre, pero aquella es una de las más grandes de Nueva York. Y aprietan un botón y se abre un telón y ahí está la piscina para bautizar. Y yo me acuerdo que yo me bauticé en diciembre. Y así un frío que si usted escupía no caía al piso la saliva. Y decían que había que calentador para el agua. Pero cuando yo entré a aquellas aguas no quedó un pelo de mi cuerpo que no se paró. Se han reportado hasta resfriados en esos bautisterios. La iglesia de Jesucristo todavía está practicando ese rudimento por todas partes. ¿Sabes por qué? Por la misma razón que la gente va a la iglesia a pedir perdón por los pecados, porque ellos piensan que necesitan ese acto de bautizarse en agua. Porque el pastor agaja a la persona y lo baja y le dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¡bum!, y lo saca para afuera, y entonces le hacen el chiste y le dice: déjese la cartera para bautizarla también, para que diezme y ofrende. A mí me dijeron esa. Yo no sé por qué. Uno se bautizó allá en el barrio mío y se le salieron 3 billetes de 100 que tenía en el bolsillo por encima del agua. Parece que sembró mientras se bautizaba. El pastor se declaró próspero allí mismo. Cuando usted entra a una iglesia y están lavándole los pies a una persona, esa iglesia lo que está haciendo es que está observando el comportamiento de la piedra durante los días de su carne. Y usted sabe que practicar eso en este tiempo donde ya eso no aplica conforme a como acabamos de leer, es estar desmenuzado y estar quebrantado doctrinalmente. Tú fuiste bautizado en su muerte. Tú fuiste perdonado 2000 años atrás. Tú no fuiste perdonado porque tú no habías nacido. Cuando tú naciste ya habían perdonado, ya la ley había cambiado y tú naciste nuevecito, limpiecito, libre de pecado. Así has estado tú, a pesar de los 15 o 20 años o 30 que pasaste en la iglesia de avivamiento de la esquina. Que mucho tú sufriste, ¿verdad? Que mucho se jugó contigo. Que mucha culpabilidad visitó tu cabecita todos los días. ¿Cuántas noches de insomnio? O cuando llegaste a tu casa que de momento no estaba tu marido, o tu mujer, o tus niños, o tu abuela, y dijiste: ¡ay, Cristo vino! Y me quedé, y saliste corriendo a ver si veías un bebé, porque supuestamente los bebés todos se iban en la venida de Cristo. Si tú veías un bebé: ¡ay, qué bueno que es que abuela está allá en el mall! Jugaron contigo. Abusaron con tus sentimientos. Te insultaron del púlpito, te tiraron piedras del púlpito. Al pastor que le diezmaste y le ofrendaste, después te dijo: hijo del diablo, y te llamó para orar por ti, para que se te fueran todos los demonios y te sacaran el pecado de encima. Cuando ya eso había ocurrido 2000 años atrás. ¿Tú no te sientes mal cuando piensas en eso? Caramba, pastor, yo pude haber disfrutado mi juventud de otra forma. Que muchas noches lindas me perdí en Coco Walk. Y ese Miami Beach, que yo pasaba y lo reprendía con los cristales cerrados. Que me invitaron para Las Vegas y unos tickets que me gané y los regalé porque eso era del diablo. Mi mamá nunca tuvo un televisor. Hasta la edad de 48, 49 años no tuvo un televisor. Y nunca nosotros tuvimos un televisor. Yo tenía que ir a ver los muñequitos a una tienda que había, que el dueño ponía a la tienda para que le compráramos los limbes y el pan. Y allí me sentaba con otro montón de muchachitos en una salita de billar a ver la televisión, a ver los muñequitos. Porque la televisión era del diablo. Y los mismos que decían que la televisión era el cajón del diablo, ahora no salen de la televisión 24 horas al día. ¿Es así?
Usted sabe que tener relaciones con esa piedra durante los días de su carne es estar en una especie de adulterio. Yo quiero que vayas conmigo ahora a Romanos capítulo 7 para ver un detalle bien importante, una analogía. Esto no son clases de matrimonio para la Iglesia de Gracia, no. Esto es un relato de Pablo acerca de lo que operaba e imperaba en la ley. Mira cómo dice, verso 1. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Hay un paréntesis en su Biblia. ¿Qué dice ahí? Pues hablo con los que conocen la gracia. Si está hablando con los que conocen la ley, parece que no está hablando con usted, ¿verdad que no? Pues hablo con los que conocen la ley. Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Si tenían una vida imposible, se fastidió la mujer. O se fastidió el marido si tenía una esposita difícil. Imagínese que usted estuviera en la ley, no podía divorciarse jamás en la vida ni casarse otra vez, a menos que el viejo o la vieja se muriera. No, pastor, pero es que había unas cláusulas, decía que el que fornicara. A Jesús le vinieron con eso allá en Mateo 19 y Jesús dijo, eso lo escribió Moisés por causa de la dureza de vuestro corazón. Pero el apóstol Pablo sigue diciendo, está sujeto a la ley del marido mientras éste vive. Pero si el marido muriere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será llamada adúltera. Así también, oye, pero es que esto es tan importante. Este es el caso tuyo y esto es una cuchilla de dos filos. Y el caso mío. Del versículo, ¿ok? Del versículo. Así también vosotros, ¿te atreves a decirlo de memoria conmigo? Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Cuando se habla del cuerpo de Cristo, ¿de qué se está hablando? ¿Del cuerpo vivo o del cuerpo muerto? Cuando entra Leoni por la puerta, por ejemplo, yo digo, mira, ahí entró el cuerpo de Leoni. Yo no digo eso, ¿verdad? Yo digo, ahí entró el hermano Leoni. Cuando ahí dice el cuerpo de Cristo, te está hablando del cuerpo sepultado de Cristo. Te está hablando del cuerpo no vivo de Cristo. Mediante el cuerpo, ¿lo seguimos? De Cristo, para que seáis de otro. ¿De cuál? Del que resucitó de los muertos, a fin de que llevéis ¿qué? A fin de que llevéis ¿qué? Fruto para Dios. ¿Acuerdas ahorita lo que hablamos de la pizarra imaginaria del fruto? El fruto de la piedra no llegó hasta que Él no resucitó. A fin de que llevéis fruto para Dios. Entonces ahí hay unas cuantas cosas. La primera es que la piedra que practicó la ley murió. La piedra que practicó el ayuno murió. Él ayunó 40 días y 40 noches. La piedra que bautizó allá en la franquicia de Juan el Bautista murió. La piedra que lavó pies murió. Entonces, si podemos ilustrar esto con el ejemplo de una mujer cuyo marido ha muerto y ahora esta mujer está libre y se casa con otro marido. ¿Cuántos aquí están casados con el otro marido? No estoy hablando de que si usted se divorció, estoy hablando de que con Jesucristo resucitado. Usted está con Jesucristo resucitado. Entonces ya usted está casado con Jesucristo el resucitado, y si usted quiere hablar de Jesucristo el resucitado como piedra, Él es la piedra angular. Él es la piedra fundamento que puso Pablo. Pero entonces, la mujer, aunque el marido murió y ella se casó con el otro, dejó una foto bien linda del marido anterior en la sala. Y entonces el marido todos los días llega del trabajo y cuando abre la puerta lo primero que ve es la foto del primer marido, una foto grande de esas así.
Y el marido se cansa de eso eventualmente. Si soy yo, compro un set de dardos y paso como el que no quiere la cosa y le tiro uno. Que un día ya venga y encuentre con 3 dardos en la cara. ¿Quién me le hizo esto a mi foto? Ah, yo no sé. Oh, y ella está tan entusiasmada con la relación previa de su primer marido que de momento pasa y le hace: no estás aquí, pero no te olvido. Te quiero en silencio. Cuando estoy contigo pienso en ti. O cuando estoy con él pienso en ti. Y en el closet dejó 2 o 3 mudas de ropa. Y de momento entra calladita y... para el olorcito de la ropa de mi primer marido. ¿Qué tú opinas de una mujer así? Los caballeros que están aquí, ¿qué tú le harías? No lo digas duro. Pero ¿verdad que eso como que te provocaría celos? Te haría sentir mal. Un día eventualmente llega el marido y le dice: oye, yo quisiera pedirte un favor. Compré un cuadro, mira qué bonito, 4x4. Que lo quiero poner, pero la pared donde lo quiero poner es ahí donde tú tienes el retrato del individuo este. ¿Tú crees que podemos decorar el garaje con el retrato de él? ¿A cuántos aquí se le hizo difícil abandonar al Cristo carne? Sincero, no estoy viendo suficientes sinceros aquí. ¿A cuántos se le hizo difícil abandonar a Cristo carne? Pastor, era que a mí me encantaban los himnos esos inspiracionales con el órgano en la iglesia. Es que a mí me gustaban los coritos. Me gustaba cuando el pastor era tan carismático como Jesús. Tantas cosas que aprendimos de Jesús de Nazaret. Oiga, lo teníamos metido entre ojo y ceja y nariz. Estábamos bien intoxicados con Jesús de Nazaret. Pastor, ¿y es que Jesús de Nazaret es malo? No. Jesús de Nazaret es lo más bello que ha cruzado por esta tierra. Lo más lindo que ha cruzado por la tierra fue Dios en carne, en la persona de Jesús de Nazaret. Vamos a darle un aplauso a Jesús de Nazaret. Ya lo crucificaron, resucitó, ya se acabó. Le dimos un aplauso. ¿Por qué? Porque en Creciendo en Gracia, y tengo que decir que Creciendo en Gracia, ahora estamos hablando con Creciendo en Gracia, las doctrinas del resucitado han sido tan impactantes que cuando escuchamos esa información, el entusiasmo a veces nos ha llevado a cometer unos errores graves. Y uno de los errores que nos ha hecho cometer es que cuando nos hablan de Jesús de Nazaret, como que tenemos un desprecio hacia él. Y eso aquí nos enseña. Nunca el apóstol José Luis de Jesús te ha dicho que odias a Jesús de Nazaret. Te ha explicado con tanto cuidado de que, por ejemplo, en el mensaje aquel de levantado como serpiente, ¿cuántos se acuerdan de ese mensaje? Que el profeta dijo: como la serpiente fue levantada en el desierto, Moisés levantó la serpiente, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Entonces es como serpiente, eso es una analogía, pero eso no es que Jesucristo fue una serpiente. ¿Cómo tú vas a comparar a Jesús de Nazaret con el diablo? A veces preguntamos, imagínate, le pregunta a un creyente Creciendo en Gracia que esté bien entusiasmado, que no haya entendido esto bien: ¿qué tú crees de Jesús de Nazaret? Ah, eso fue una piedra de tropiezo. Jesús de Nazaret fue una maldición. No, bendecido, no digas eso. Hay 2 cosas importantes. Debemos de respetar esa manifestación de Dios en carne. Lo que no tenemos que hacer es imitarla, pero respetarla sí. ¿Verdad que usted respeta a las personas aunque usted no está de acuerdo con ellas a veces? Y por causa de la honra y del honor que usted tiene, usted mantiene una posición compuesta aún ante personas que le hacen la vida imposible a usted. Porque tú tienes que pensar que es por causa de la persona que tú eres y el valor que tú te das. Tú no puedes pagar un mal con un mal, porque entonces no eres mejor, eres igual a la persona que te está haciendo un mal.
Cuando una persona te dice algo, el deber tuyo es mantener silencio. No es retornar mal por mal o palabra por palabra. ¿Para qué? Te estás poniendo en el mismo nivel. Y si es un nivel bajo, te estás poniendo en especial. Te estás vendiendo muy barato y muy barato. No bajes a esos niveles. Pues a Jesús de Nazaret lo respetamos muchísimo, porque fue Dios con nosotros. Pero cuando Él subió, Él dijo, por favor, no me imiten así nada más. Pues ahora honramos esa manifestación y damos muchas gracias por Jesús de Nazaret. Porque si no lo llegamos a ver en carne, no estuviéramos como estamos ahora. Precisamente su advenimiento en carne fue el principio de nuestra redención. Y si Él no hubiera llegado, tú y yo no estuviéramos cantando victoria aquí hoy. Así que ¿cuántos respetan a Jesús de Nazaret? ¿Lo respetamos? ¿Sí? Vuelvo a repetir, lo respetamos, no lo imitamos. Eso como que estaba medio tensito ahí, ¿verdad? ¿Eh? Es que es tan importante porque Jesús está celoso de Él mismo. ¿Ustedes se acuerdan de un cantante puertorriqueño que se llamaba Roberto Ledesma? Pasó por un trauma, que se enamoró del mismo. Pero después de un tiempo comprendió que no se amaba y se dejó. Así que todo está bien. ¿La cogieron? ¿No la cogieron? Se enamoró del mismo, al tiempo comprendió que no se amaba y se dejó. Jesús tiene celos de Él mismo, porque Él ve a la iglesia entusiasmada con su manifestación en carne, pero no la ve tan entusiasmada con lo que Él es ahora. Eso es como si tu mujer o tu marido te dijera, ay, a mí me gustaba como tú eras antes. Y todo el tiempo te diga, a mí me gustaba como tú eras antes. Y a mí me gustaba como tú eras antes. Oye, chica, ¿y ahora? ¿No te gusta como soy ahora? Vaya. Pues a Jesús le gusta que lo conozcan como Él está ahora. Oiga, y está bello. Se quedó en 37 años y medio. En 33, perdón. Estoy hablando de los 37 míos. Le tiré un gancho ahí a Dani. Se quedó con 33 años y medio y lleva como 2000 años sentado en el trono y se pone más bonito cada día. ¿Tú has pensado que cuando cese esta existencia de carne y te vistan del cuerpo glorificado, tú nunca te vas a poner viejo ni vieja más? Imagínese, conmigo el stock de Just for Men va a bajar. Max Factor y Miss Clairol van a perder muchos millones. Ya no vas a tener que estar tan ocupado en rejuvenecerte todos los días para verte bien y verte atractivo y atractiva, ¿no? ¿Cuántos esperan ese cuerpo glorificado? Oye, ¿tú has pensado esto con calma, esto que yo te estoy diciendo? O sea, en un momento, dice Pablo, que un abrir y cerrar de ojos te van a cambiar ese cuerpo que tú tienes y te van a poner un cuerpo glorificado como el que tiene Jesús ahora. Y tus días no acabarán nunca. Vas a tener tiempo para pagar las tarjetas de crédito. No, pastor, que me lleven la tarjeta y que me dejen viejo. Vamos ahora a 1 Corintios capítulo 15 para ver otro detalle paulino acerca de eso. 1 Corintios capítulo 15, versículo 19. Dice el apóstol Pablo, si en esta vida, ¿en cuál vida? En la vida que estamos viviendo, ¿no? Si en esta vida solamente esperamos ¿en quién? En Cristo, somos los más dignos de conmiseración de los hombres. Hay una versión que dice los más desventurados y hay otra que dice los más dignos de lástima. La pregunta es, ¿cuántos aquí en esta vida están esperando en Jesucristo el resucitado? El resucitado. ¿Verdad que estamos esperando en Él?
Porque es paradójico que el apóstol vaya a decir que si esperamos en Cristo, si se está refiriendo al resucitado, eso estaría incorrecto, porque tú y yo sí estamos esperando en Jesucristo el resucitado. Lo estamos esperando que venga, estamos esperando en Él. Toda la providencia angelical ha venido de Él para nosotros. Entonces, ¿de cuál Cristo estará hablando Él ahí? Mira el verso 20. Mas ahora, ¿qué? Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. En otras palabras, Pablo está hablando de la manifestación de la piedra en los días de su carne. Esa es la única forma que ese verso aplicaría. ¿Se dieron cuenta de eso? Pablo nunca te iba a decir, si en esta vida tú esperas en Jesucristo el resucitado, tú eres el más digno de lástima. Eso sería incorrecto. Pero del resucitado, en el resucitado hay toda la razón para esperar en Él, porque el resucitado es el que te trae todos los beneficios. El resucitado es el que te trae toda la información. El resucitado fue el que te trajo al mundo donde no había pecado. El resucitado fue el que en su resurrección quitó el pecado del mundo en un solo día. Mira el verso del celo del Señor. Segunda de Corintios 11. Y ahí terminamos. Segunda de Corintios capítulo 11. Versículo 1. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado. ¿Con cuántos esposos? Usted sabe que esto es un asunto netamente doctrinal, lo que Pablo está hablando aquí ahora. Y mire el detalle bien importante. Dice, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera ¿qué? Fidelidad. Nota que te habló de esposo, ahora te está hablando de fidelidad. Y entonces te dice fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o a otro espíritu que el que habéis recibido, o otro evangelio que el que habéis aceptado, qué bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a quienes. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo ahí? Está hablando de que él predicó a una piedra angular después de su resurrección y que vienen otros predicando a otro Jesús. ¿Y a cuál Jesús sería ese? A la piedra que desmenuza, a la piedra que quebranta. Es decir que la piedra vino y quitó el pecado en un solo día. La piedra vino y solucionó el problema en un día, como también el problema entró en un día. Y la invitación a la preciosa iglesia de Jesucristo es que ya no conozcamos a Cristo según la carne. Que ya entendamos que Jesucristo ha resucitado. Y que si Él ha resucitado, el pecado ha sido quitado de la tierra. Tú estás viviendo los mejores años de la historia. Yo puedo asegurarte que con excepción de Creciendo en Gracia mundialmente, hay muy pocos sitios donde posiblemente se está diciendo que ya la iglesia no hay pecado. Que en la iglesia ya no hay un problema llamado pecado. ¿Cuántos aquí se sienten gozosos de que ya están libres de pecado? Vamos a estar en pie y vamos a cantar al Señor, ¿sí? Vamos a cantar y a darle gracias al Señor por eso que Él ha hecho. Que nos ha librado de nacer en un mundo donde hubiera pecado. Te declaro muy bendecido.